Bienvenidos a Lo Inesperado Express. Hoy nos adentraremos en un tema que mezcla naturaleza, creatividad e ingenio: los nidos de las aves. Aunque muchas veces pasamos por alto estas estructuras, la verdad es que cada una es una obra maestra digna de admiración. Las aves, con sus pequeños picos y una paciencia inagotable, son capaces de crear refugios que resisten al viento, la lluvia e incluso a depredadores mucho más grandes que ellas. Lo increíble de todo esto es que lo hacen sin manuales, sin herramientas modernas y solo con lo que la naturaleza les ofrece a su alrededor. Desde diminutas fibras hasta barro endurecido, lo transforman en verdaderas fortalezas. A lo largo de este recorrido conocerás los nidos más curiosos y sorprendentes, aquellos que nos demuestran que la naturaleza tiene arquitectos mucho más talentosos de lo que imaginamos. Ponte cómodo, porque lo que vas a descubrir hoy te dejará con la boca abierta. Comenzamos con uno de los constructores más delicados y sorprendentes: el colibrí. Este pequeño ser, que a veces pesa menos que una moneda, es capaz de fabricar un nido tan perfecto que parece hecho por manos expertas. Utiliza fibras de plantas, musgos y sobre todo telarañas, que le sirven para unir y dar elasticidad a la estructura. El resultado es un nido flexible que se expande a medida que los polluelos crecen, algo increíblemente avanzado para un animal tan diminuto. Además, suele camuflarlo en ramas delgadas, lo que lo hace casi invisible a los depredadores. Imaginar a un colibrí revoloteando con paciencia y detalle para unir cada parte de su hogar es simplemente fascinante. No es un simple refugio, es un milagro natural. De la sutileza pasamos al espectáculo colectivo de los tejedores africanos. Estas aves, conocidas por su nombre precisamente por su habilidad para entrelazar fibras, forman colonias gigantescas que cuelgan como verdaderas ciudades aéreas en los árboles. Cada macho construye un nido con tallos frescos de hierba, creando una especie de globo colgante con una entrada inferior. Lo más increíble es que en un solo árbol puede haber decenas o incluso cientos de nidos, convirtiendo ese lugar en un barrio flotante lleno de vida. La precisión con la que trabajan, uniendo tallo tras tallo, es asombrosa. Incluso los científicos los consideran verdaderos arquitectos naturales, pues cada construcción está pensada para resistir tormentas y mantener a salvo a los polluelos. En América del Sur encontramos al hornero, ave nacional de Argentina y conocida en muchos otros países. Este pájaro es famoso porque construye nidos de barro que se parecen a pequeñas casas de adobe. Con el pico transporta pequeñas bolas de barro mezcladas con paja y las coloca una a una, como si fuera un albañil en miniatura. Poco a poco, va levantando paredes redondeadas que terminan pareciendo hornos de barro, de ahí su nombre. Estos nidos son tan resistentes que pueden durar años, incluso después de que la pareja de horneros ya no los use. Algunas personas aseguran que pueden sobrevivir a lluvias torrenciales y vientos fuertes sin derrumbarse. Un verdadero ejemplo de resistencia y planificación en el mundo animal. En los desiertos, la creatividad se lleva al extremo. Allí encontramos a aves que usan cactus como parte de sus hogares. Los carpinteros del desierto, por ejemplo, perforan los tallos de estas plantas espinosas y crean cavidades internas donde instalan sus nidos. Este ingenioso recurso les da protección natural, ya que las espinas del cactus ahuyentan a posibles depredadores, mientras que el interior fresco y húmedo de la planta les ayuda a soportar las altas temperaturas del día. Es increíble pensar que un cactus, con su apariencia intimidante y árida, pueda transformarse en un refugio lleno de vida para los polluelos. Un ejemplo más de cómo la naturaleza ofrece soluciones brillantes en los lugares más inhóspitos. Pero no todas las aves construyen en tierra o árboles. Algunas, como los vencejos y ciertas golondrinas, prefieren lo alto e inaccesible. Estas aves eligen los acantilados o paredes rocosas para instalar sus nidos, pegándolos con saliva endurecida que funciona como un verdadero cemento natural. Desde abajo, parecen manchas pegadas a las rocas, pero en realidad son hogares minuciosamente elaborados.
Lo más interesante es que al estar ubicados en sitios tan altos y escarpados, casi ningún depredador terrestre logra alcanzarlos. Es una estrategia perfecta. Vivir en un sitio donde nadie más se atreve a llegar. Otro ejemplo sorprendente lo encontramos en las fragatas, aves marinas de aspecto imponente. Ellas no destacan por hacer nidos elaborados, sino por elegir lugares estratégicos. Generalmente construyen plataformas muy simples en manglares o arbustos costeros, pero la magia está en la ubicación. Al estar en sitios difíciles de acceder, garantizan que sus polluelos estén protegidos de otros animales. Este ejemplo nos enseña que no siempre el diseño más complejo es el más eficiente. A veces, la clave está en la elección del lugar. Las fragatas demuestran que la astucia también es una forma de ingenio. En contraste, los albatros nos ofrecen un caso curioso y tierno. Estas aves viajeras, que pasan gran parte de su vida sobre el mar, construyen nidos muy sencillos en tierra firme, consistentes en montículos de barro y hierbas. Puede parecer poca cosa, pero detrás de este gesto hay una historia increíble: la fidelidad. Muchas parejas de albatros regresan año tras año al mismo nido, reafirmando su unión y su compromiso de vida. Así, cada montículo se convierte no solo en un refugio, sino en un símbolo de amor y constancia que puede durar décadas. Los nidos de los albatros son prueba de que, en la naturaleza, incluso lo más sencillo puede estar lleno de significado. Uno de los ejemplos más artísticos del reino animal lo protagoniza el pájaro jardinero, también llamado bowerbird. Aunque sus estructuras no son nidos para incubar, son auténticas galerías de arte creadas por el macho para impresionar a la hembra. Utiliza ramas, flores, piedras de colores e incluso objetos brillantes que recoge del entorno, como vidrios o plásticos. Construye verdaderos pasillos decorados con simetría, como si supiera de arquitectura y diseño. Este comportamiento, único en las aves, demuestra que la creatividad también puede ser una herramienta de supervivencia, ya que solo los machos con los nidos más hermosos logran conquistar pareja. Y si hablamos de practicidad, no podemos olvidar a los búhos. Estas aves nocturnas no suelen invertir tiempo en construir desde cero. En su lugar, aprovechan huecos naturales en los árboles, cuevas o incluso nidos abandonados de otras aves. Lo interesante es cómo logran adaptar cualquier espacio a sus necesidades, convirtiéndolo en un refugio seguro y confortable para sus polluelos. Esta estrategia demuestra que, a veces, lo más ingenioso no es crear algo nuevo, sino reutilizar lo que ya existe y hacerlo funcional. Los búhos son maestros de la practicidad y la adaptación. En las selvas tropicales habita un pequeño genio constructor, el ave sastre. Su nombre no es casualidad, porque literalmente cose sus nidos. Utiliza su pico como si fuera una aguja, y con fibras vegetales, hilos de seda o telarañas, va cosiendo hojas grandes hasta formar una especie de bolsita colgante. Allí coloca a salvo sus huevos, protegidos del viento y la lluvia. Este método es tan sorprendente que ha inspirado a muchos investigadores a estudiar su técnica. Imaginar a un ave usando hojas como tela y cosiéndolas con precisión nos hace sentir que la naturaleza es, en verdad, una maestra de la ingeniería. Otro ejemplo que deja a cualquiera sin palabras es el de los pájaros carpinteros. Con su poderoso pico, perforan troncos duros de árboles hasta crear cavidades profundas que sirven como refugio para sus crías. No solo es una demostración de fuerza, sino de paciencia y estrategia, ya que las cavidades quedan protegidas del clima y de depredadores. Lo más curioso es que, cuando ya no usan esos agujeros, otras especies los aprovechan como hogar. En cierto modo, los carpinteros son constructores que terminan beneficiando a toda la comunidad del bosque. En regiones frías encontramos a los cuervos, aves que, a pesar de su fama sombría, construyen nidos realmente sólidos. Los fabrican con ramas grandes entrelazadas, a veces tan grandes que parecen cestas humanas colocadas en lo alto de un árbol. Lo interesante es que los cuervos no se conforman con ramas.
también incluyen lana, hilos, plásticos y hasta objetos metálicos que encuentran en el entorno. Son como recicladores naturales que integran todo lo que encuentran en sus construcciones. Esto convierte sus nidos en un verdadero collage de la vida moderna. Las águilas calvas, símbolo de Estados Unidos, también son famosas por sus nidos monumentales. Estas aves rapaces construyen nidos tan grandes que pueden pesar más de 1 tonelada y medir hasta 4 metros de ancho. Año tras año, la pareja regresa al mismo sitio y lo amplía, agregando ramas nuevas hasta que se convierte en una plataforma gigantesca. Hay registros de nidos que han sido usados por más de 30 años, siendo verdaderos patrimonios naturales. Ver a un águila majestuosa posada sobre una estructura de ese tamaño es uno de los mayores espectáculos de la naturaleza. En África, otra maravilla es el nido comunal del tejedor social. A diferencia de los tejedores individuales, esta especie construye un único nido gigante que puede albergar a cientos de aves al mismo tiempo. Es como un edificio natural colgante con múltiples entradas, pasillos internos y divisiones. Lo más impresionante es que mantiene una temperatura interna regulada, protegiendo a los polluelos del calor extremo durante el día y del frío de la noche. Este tipo de construcción es considerado uno de los logros más sorprendentes del mundo animal, comparable con las obras humanas más ingeniosas. Un ave más pequeña, pero igual de curiosa, es la lavandera blanca. Sus nidos son particulares porque buscan rincones insólitos, huecos en paredes, entre piedras, en techos de casas e incluso dentro de botas olvidadas por los humanos. Esta capacidad de aprovechar cualquier espacio demuestra su adaptabilidad y su ingenio para sobrevivir cerca de entornos urbanos. Es como si estas aves hubieran aprendido a convivir con nosotros, transformando nuestros objetos en parte de su mundo natural. Las cigüeñas, por su parte, se destacan por construir nidos enormes en lo alto de postes, chimeneas o campanarios. Estas estructuras, hechas de ramas grandes y hierbas, pueden alcanzar un tamaño considerable y son reutilizadas año tras año. Muchas comunidades en Europa las consideran símbolo de buena suerte y celebran la llegada de las cigüeñas cada temporada. Ver un nido gigante en lo alto de una iglesia o en medio de un pueblo no solo llama la atención por su tamaño, sino también porque se convierte en parte de la identidad cultural del lugar. En los humedales, las garzas sorprenden con sus nidos construidos en colonias. Aunque no sean tan elaborados, lo llamativo es que cientos de ellas anidan juntas en árboles cercanos al agua. Cada nido es una plataforma de ramas donde incuban sus huevos, y el espectáculo de ver tantas aves blancas reunidas es impresionante. Lo curioso es que, a pesar de estar muy cerca unas de otras, mantienen una sorprendente organización, como si existiera un orden invisible que regula la vida en la colonia. Los pingüinos emperador, habitantes de la Antártida, presentan un caso único. No construyen nidos tradicionales. En su lugar, los machos cargan los huevos sobre sus patas y los protegen con una bolsa de plumas en su abdomen. Esta técnica les permite mantenerlos a una temperatura constante, incluso en medio de tormentas de nieve. El sacrificio es admirable. Pasan semanas enteras sin comer, soportando el frío más extremo del planeta para dar calor a su futuro polluelo. No hay ramas, no hay barro, pero el ingenio está en el cuidado extremo que le dan a la vida que viene. Finalmente, en este bloque, mencionemos a las golondrinas urbanas. Estas aves han aprendido a convivir con el ser humano y construyen sus nidos de barro en paredes, techos y puentes. Lo interesante es que los hacen en forma de cuenco cerrado, pegado a la superficie, con una entrada pequeña. El barro se mezcla con saliva y se convierte en una masa resistente que puede durar años. Ver una colonia de golondrinas en un puente es como contemplar una ciudad colgante hecha de barro, un recordatorio de que la naturaleza siempre encuentra la manera de adaptarse a los cambios del mundo. En los bosques tropicales de Asia encontramos al cálao, un ave grande y extravagante, conocida por su enorme pico. Lo curioso es que, al construir su nido,
La hembra se encierra dentro del tronco de un árbol y el macho sella la entrada con barro, dejando solo una pequeña rendija por donde puede pasarle alimento. Este comportamiento, que puede parecer extremo, en realidad ofrece una protección total a los huevos y a la madre mientras los cuida. Cuando los polluelos están listos, rompen el sello y todos vuelven a salir. Es una de las estrategias más impresionantes del reino animal, una mezcla de amor, instinto y una ingeniería natural sorprendente. En contraste, las aves conocidas como charranes árticos construyen sus nidos en el suelo, aprovechando pequeñas depresiones en la arena o la tundra. Aunque parezcan simples, están perfectamente camuflados con el entorno, lo que los protege de los depredadores. Estas aves son viajeras incansables, recorriendo miles de kilómetros cada año entre los polos, y aún así, siempre encuentran el lugar adecuado para anidar. Lo más fascinante es que, a pesar de su aspecto sencillo, sus nidos están estratégicamente diseñados para mantener la temperatura adecuada para los huevos. En Australia, habita el ave incubadora, un verdadero genio del control ambiental. En lugar de empollar sus huevos, construye enormes montículos de hojas, arena y tierra que generan calor a través de la descomposición. La temperatura dentro del nido es monitoreada constantemente por el macho, que ajusta el material para mantener el calor ideal. Este sistema natural de incubadora ha asombrado a los científicos por su precisión. Es como si el ave tuviera un termostato biológico. Nadie le enseñó, pero domina el arte de la termorregulación mejor que muchos inventos humanos. Los flamencos también tienen una técnica curiosa. Construyen montículos de barro en forma de cono, donde colocan un solo huevo en la parte superior. Esta forma evita que el huevo se moje cuando el nivel del agua sube, y además mantiene a los padres siempre alerta desde una posición elevada. Lo más bello es ver colonias enteras de flamencos, con miles de estos pequeños montículos juntos, pareciendo un paisaje alienígena. Su trabajo colectivo y su instinto protector los convierten en uno de los ejemplos más organizados del reino de las aves. En las selvas del sudeste asiático, el ave tejedor baya crea nidos colgantes tan elaborados que parecen linternas naturales. Usan fibras vegetales finas que entrelazan con precisión hasta formar una estructura cerrada con una entrada curva hacia abajo, evitando que el agua o los depredadores entren fácilmente. Los machos compiten entre sí construyendo varios nidos para atraer a las hembras y solo si ella aprueba su trabajo, decide quedarse. Es una competencia artística donde la habilidad constructiva define el amor. Las urracas, parientes de los cuervos, también son constructoras ingeniosas. Su nido es una esfera cerrada de ramas entrelazadas, con una entrada lateral y una especie de techo protector. Este diseño único las resguarda de las inclemencias del clima y de los ataques desde arriba. Lo curioso es que las urracas son aves muy inteligentes y meticulosas. Pueden pasar semanas perfeccionando los detalles de su nido. Además, suelen decorar el exterior con materiales brillantes, una costumbre que revela su fascinación por lo reluciente. En los bosques boreales de Canadá y Alaska, los somormujos destacan por sus nidos flotantes. Los construyen sobre la superficie del agua, anclados con ramas y vegetación acuática para que no se desplacen. Estos nidos flotantes permiten que las aves se mantengan siempre cerca del alimento y, al mismo tiempo, lejos de los depredadores terrestres. Además, el movimiento del agua ayuda a regular la temperatura de los huevos. Es una solución brillante en ecosistemas, donde la seguridad depende del ingenio más que de la fuerza. Los faisanes, aunque conocidos por su plumaje colorido, también muestran inteligencia constructiva. Prefieren hacer sus nidos en el suelo, pero los camuflan con tal maestría que son casi imposibles de ver. Usan hojas secas, ramas y pasto del mismo tono que el entorno, creando un camuflaje perfecto. De hecho, muchos estudios de campo solo logran detectarlos cuando los huevos ya han eclosionado. Su estrategia es simple pero efectiva. En la naturaleza, pasar desapercibido puede ser la mejor forma de sobrevivir.
Otra especie que sorprende por su arquitectura es el pájaro moscón, que fabrica nidos cerrados con una entrada tubular colgante. Utiliza fibras vegetales, musgo y telarañas para formar una especie de saco esponjoso colgado de las ramas más delgadas. Este tipo de estructura no solo lo protege del viento, sino que también mantiene una temperatura interna constante. Lo más admirable es su forma compacta y estética, como si la naturaleza hubiera esculpido una gota perfecta, y en regiones montañosas, los cóndores aprovechan la geografía a su favor. En lugar de construir nidos elaborados, instalan sus huevos en salientes rocosas inaccesibles, donde ningún depredador puede llegar. Aunque parecen simples, esos espacios ofrecen una protección incomparable. Lo curioso es que los cóndores suelen regresar al mismo sitio durante años, lo que demuestra un vínculo profundo con su hogar. Sus nidos naturales son testimonio de que, a veces, la mejor estrategia no es construir, sino elegir sabiamente. En el corazón de la selva amazónica, el tucán demuestra que la elegancia también puede ser parte de la arquitectura natural. Aunque no construye nidos elaborados, aprovecha huecos en los árboles que él mismo agranda con su gran pico. Lo ingenioso está en cómo elige el sitio. Busca lugares elevados, con sombra y buena ventilación. Además, los tucanes suelen reciclar nidos abandonados, adaptándolos a su medida, un ejemplo perfecto de cómo en la naturaleza nada se desperdicia. Su habilidad para transformar un hueco común en un hogar seguro y acogedor muestra que el ingenio no siempre requiere esfuerzo, sino inteligencia para aprovechar lo existente. En regiones áridas de África, las aves conocidas como correlimos han desarrollado una táctica asombrosa. Construyen sus nidos en el suelo, pero rodean la zona con pequeñas piedras o fragmentos de conchas. Este borde no es casual. Sirve para regular la temperatura y mantener los huevos frescos durante el día y cálidos por la noche. Además, el color de las piedras se mimetiza con el entorno, proporcionando un camuflaje natural. Este sistema de aislamiento térmico demuestra que incluso las aves más pequeñas pueden aplicar soluciones que parecen salidas de la ingeniería moderna. En los bosques tropicales de Centroamérica, los momotos, aves de colores intensos y colas en forma de raqueta, construyen túneles subterráneos donde crían a sus polluelos. Excavan galerías largas en las laderas con una entrada pequeña, casi invisible, lo que les permite protegerse de depredadores y del clima. La precisión con la que cavan es impresionante. La profundidad suele ser exacta para mantener la temperatura adecuada y evitar la humedad. Son verdaderos mineros del reino animal, que con paciencia y constancia logran crear hogares ocultos bajo tierra. Otra maravilla la protagoniza el martín pescador. Este pequeño pero audaz constructor perfora los bordes de los ríos con su pico afilado hasta formar túneles que terminan en una cámara donde deposita los huevos. El lugar es perfecto. Siempre fresco, seguro y con acceso directo al agua para alimentarse. Además, el barro de las paredes mantiene la humedad ideal, evitando que los huevos se sequen. Lo más impresionante es la precisión con la que el martín pescador calcula el ángulo de entrada, para evitar que la lluvia inunde su nido. Una verdadera obra de ingeniería hidráulica natural. Los alcaravanes, aves nocturnas de mirada penetrante, utilizan una estrategia basada en el engaño. En lugar de esconder sus nidos, los hacen visibles, pero camuflan los huevos con manchas que se confunden con el suelo pedregoso. A primera vista, parece que no hay nada, pero los huevos están allí, perfectamente disimulados. Este método demuestra que, a veces, el mejor escondite es estar a la vista. Es un ejemplo magnífico de cómo la naturaleza utiliza el arte del camuflaje como defensa. En las zonas montañosas de Europa, el trepador azul crea nidos dentro de agujeros en los troncos de árboles, pero lo curioso es que reduce el tamaño de la entrada sellándola con barro, dejando apenas un orificio donde solo él puede entrar. De esta manera,
Evita que aves más grandes o depredadores puedan acceder. Su técnica demuestra una comprensión instintiva del espacio y la seguridad, convirtiendo cada tronco hueco en un refugio hecho a medida. Es como si la naturaleza le hubiera enseñado arquitectura defensiva. Las cotorras argentinas son famosas por su talento para construir nidos comunales gigantes. Utilizan ramas secas para levantar estructuras enormes, que pueden albergar a varias familias al mismo tiempo, cada una con su propia entrada y habitación interna. Estas construcciones pueden pesar cientos de kilos y mantenerse firmes durante años. Lo más curioso es que los nidos comunales ayudan a mantener el calor en invierno y se convierten en auténticos barrios aéreos llenos de vida y comunicación constante. Son verdaderas ciudades colgantes de la naturaleza. Otra especie que demuestra creatividad pura es el ave tejedor de Montezuma. Construye nidos largos y colgantes, parecidos a bolsas alargadas que cuelgan de las ramas más altas de los árboles. La entrada está orientada hacia abajo para proteger a las crías de la lluvia y los depredadores. Además, las colonias pueden contar con decenas de nidos que se balancean con el viento, creando un paisaje hipnótico. Este tipo de arquitectura natural es tan sofisticado que los científicos han comparado sus técnicas con las de los ingenieros humanos. En regiones costeras, los chorlitos utilizan la arena como aliada. No hacen nidos visibles, sino pequeños huecos donde colocan sus huevos, que se confunden perfectamente con las piedras y la arena del entorno. Este camuflaje natural es tan perfecto que muchas veces solo se descubre el nido cuando los polluelos ya están corriendo por la playa. Es una estrategia simple, pero tan efectiva que ha permitido su supervivencia durante miles de años. En su aparente sencillez se esconde una de las formas más ingeniosas de proteger la vida. Y así, hemos recorrido un mundo impresionante lleno de creatividad, esfuerzo y adaptaciones sorprendentes. Cada ave, desde el diminuto colibrí hasta el majestuoso cóndor, nos enseña que la naturaleza no necesita planos ni herramientas para crear belleza y funcionalidad. Los nidos son mucho más que refugios. Son testimonio de amor, instinto y sabiduría. Si este viaje por los nidos más curiosos e ingeniosos te sorprendió tanto como a mí, no olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte a Lo Inesperado Express. Así seguirás descubriendo con nosotros los secretos más asombrosos del reino animal. Nos vemos en el próximo video, donde la naturaleza volverá a dejarnos sin palabras.